Bienvenidos, queridos oyentes, al programa de esta semana de HM Radio, Punto de Apoyo. Bienvenido, Juan Manuel. ¿Qué tal? Bien hallado. Tenemos muy poco tiempo. No nos va a dar tiempo. Vamos a tener que dedicar varios programas a lo que quiero que comentemos hoy. Vamos a ver, en este programa recordamos a nuestros queridos oyentes y nos recordamos a nosotros mismos que nuestra misión es procurar aportar nuestro grano de arena al conocimiento de la verdad sobre el hombre y la verdad sobre lo que al hombre le enriquece como persona y aquello que le daña y le perjudica, y por lo tanto ahí está nuestra labor, nuestro intento, nuestra pretensión, ¿no? Como en este tema la Iglesia Católica nos da 100.000 vueltas, el Papa, los obispos, a la hora de defender la dignidad del hombre y de denunciar todo aquello que le daña como hombre y como persona, pues muchas veces no tendremos más que secundar las directrices de los obispos en algunas de sus iniciativas y agradecérselas, ¿no? Es que no hay otra forma, ¿no? Claro, bien. Sobre todo agradecérselo. Bueno, pero que muchas veces... No, vamos, ¿qué quiero decir con esto? Que no es nuestra misión solo el secundar las directrices y las doctrinas o los, no sé, los discursos que salgan de los obispos. Habrá muchos temas en los que directamente nosotros nos metamos con cuestiones que atañen a este cometido de defender a la dignidad humana. Pero es que esta semana hemos estado todos muy indignados porque el obispo de Alcalá, el monseñor Rexplá, está siendo objeto de una persecución. Yo creo que lo peor es la campaña que se ha desatado después, no inmediatamente. Vergonzosa. Sí, le están atacando por decir verdades, por decir verdades sobre el hombre y sobre este tema, sobre lo que perjudica al hombre, que al fin y al cabo él, como con la terminología de la Iglesia, habla del pecado, pues todo aquello que daña al hombre gravemente, su dignidad como persona y como hijo de Dios también, como digo, él desde el punto de vista espiritual también lo enfoca así, como es lógico, pero al final es lo mismo, todo aquello que daña al hombre y que la Iglesia considera pecaminoso para el hombre, pues desde el punto de vista natural es algo que no le conviene, porque es que no puede ser de otra manera. Si fuera de otra manera, pues no estaría la Iglesia defendiendo la verdad sobre el hombre, ¿no? Y partimos de la base que cada día conocemos con más precisión de que todo aquello que el hombre necesita para enriquecerse es lo que la Iglesia le propone, ¿no? Se han lanzado, como digo, a la yugular de este buen hombre porque en un discurso, en una homilía que estaba retransmitiéndose por televisión, si no recuerdo mal. Sí, estaba retransmitiéndose por televisión desde la... Bueno, pues empezó a mencionar pecados, es decir, todas aquellas conductas que van en contra de lo que se espera de la dignidad del hombre. Entonces mencionó unas cuantas cosas. Pues aquí un comentarista político que he traído un pequeño artículo sobre este tema, pues dice: el obispo Rexplá ha mencionado entre los pecados el adulterio, el aborto, los abusos en las relaciones laborales, las drogas, el alcohol, la doble vida de algunos o muchos sacerdotes y ciertas conductas homosexuales. Claro, siempre que se defiende la dignidad del hombre, siempre que se defiende una verdad, como puede ser, nos ha pasado aquí, defender la vida humana, pues siempre va a haber un grupo de gente que se ofenda, porque en concreto, con respecto a la vida humana, pues hay un grupo de feministas que consideran que no se puede respetar la vida humana porque está por delante el derecho de las mujeres en algunos casos y que pueden limarse al niño. Y claro, nosotros tenemos que defender la vida humana y lo sentimos mucho por ese grupo de feministas, pero no van a estar de acuerdo con nosotros, ni nosotros de acuerdo con ellos. Lo mismo pasa con el tema... ocurre con esto mismo? Lo mismo pasa con el tema de la homosexualidad. A la hora de explicitar la idea de que lo que más le conviene al hombre no es la conducta homosexual, que puede esa conducta homosexual dañar gravemente la dignidad del hombre, bueno, pues un grupo de personas se sienten molestas porque no piensan así. Pero amigos míos, en una sociedad que presumiblemente es una sociedad plural, que se respeta la libertad de expresión de cualquiera, no se puede respetar cualquier cosa menos esto. Porque están encaramados en una palestra
que se parecería mucho a las palestras totalitarias de aquellos del pensamiento único, y en cuanto alguien se sale del pensamiento único suyo, ya van a por él, ¿no? Entonces este hombre, el Pío Moa, comentando esto, dice: naturalmente, y para empezar, el obispo tiene todo el derecho a exponer sus opiniones. Punto. Aunque estén equivocadas, aunque estuvieran equivocadas, tiene todo el derecho a exponer sus opiniones. Punto. Esto, a ver quién lo discute. ¿Quién puede discutir que un obispo tiene todo el derecho del mundo a exponer sus opiniones? Lo mismo que cualquiera que no sea obispo. Y más si están de acuerdo con la ley de la Iglesia. Es lo mismo, que no esté de acuerdo que lo diga. Sí. Pero desde luego, ponernos a descalificar, a decir, como ha dicho un escritor, en concreto Pérez Reverte, que está en la Real Academia Española, por desgracia, a llamar imbécil, así, con estas palabras, a llamarlo imbécil al obispo por haber expuesto su criterio respecto a la conducta homosexual. Esto, que una persona que presuntamente es un intelectual que ocupa un sillón de la Real Academia, es decir, que se le supone un nivel cultural bastante por encima de la media, diga semejante aberración, es decir, que descalifique a una persona simplemente porque está exponiendo, pues es que dices, esto no es normal. Aquí está pasando algo en este país que no es normal. Lo decíamos también hace poco cuando grabamos un programa precisamente sobre este tema de la homosexualidad, de este hombre que vino de Estados Unidos y que dijo que aquí en España era el único sitio donde se le había intentado silenciar. Sí. No quiso decir, por supuesto, que fuera el único sitio donde había gente que no pensaba como él. Eso daba por sentado que pasaría en cualquier sitio. Pero el único sitio donde se intentaba silenciar lo que no lo dijera era en España. Sí, sí. Tenemos un grave problema en España. Tenemos un grave problema de falta de respeto y de falta de libertad. Y esto es lo que en este programa, modestamente, vamos a denunciar. Vamos a defender, por supuesto, a Monseñor Respla por tener la valentía de denunciar actitudes que van en contra de la dignidad humana, aunque sepa que se le va a echar encima todo el lobby de los homosexuales y gays. Y esto hay que agradecérselo, cada cual que se lo agradezca como pueda. Ha habido iniciativas en internet, incluso, de mandarle un correo agradeciéndole pues lo que está haciendo y apoyándolo, ¿no? Que también es muy importante que una persona en esta situación de ser atacada por cumplir su obligación, pues reciba el apoyo de todos aquellos que se lo agradecemos, porque es que en el fondo todos somos beneficiarios de la defensa de la verdad sobre el hombre, que es lo que hace este buen hombre, ¿no? Por lo tanto, tiene todo el derecho a exponer sus opiniones, tanto derecho al menos como la patulea progre, que defiende como expresiones de libertad y progreso precisamente el aborto, las drogas, el adulterio, el homosexualismo y cuanto contribuya a destruir la familia. Es decir, por lo menos tanto derecho como estos. El derecho a exponer con libertad lo que piensan. Nadie se escandaliza hoy día, y menos en la Iglesia, menos la jerarquía católica, de que haya señores que desde diferentes ámbitos pues defiendan el aborto, las drogas, el adulterio, el homosexualismo. No nos escandalizamos, simplemente lo escuchamos y decimos lo que nos parece sobre ese tema. Nos parece impropio del hombre por una serie de razones bien fundamentadas que tendremos oportunidad de ir exponiendo. Pero ellos no. Esto que le pedimos a cualquiera, que es escuchar las opiniones de otro y si no estamos de acuerdo con ellos, no intentar silenciarlo, sino simplemente rebatirlo desde nuestra palestra con los argumentos que nos parezcan oportunos, pues ellos no le caben en la cabeza. Sin necesidad de insultar además gravemente. Insultos e incluso han pretendido los de siempre, porque es que por desgracia parece que se juntan los poco razonables, los enemigos de la libertad, en los partidos de izquierda. Me encantaría que esto no fuera así, que hubiera partidos de izquierda con la honradez suficiente para buscar la verdad desde la izquierda, desde la derecha, desde donde haga falta, pero siempre con la honradez de buscar la verdad. Pero no, se atrincheran en el sectarismo y ya de entrada han pretendido que la televisión pública no transmita los domingos la misa dominical, porque en esa misa dominical al parecer fue donde este prelado expuso las ideas
no, que no son suyas en el fondo, que es la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia de toda la vida. Sobre el pecado y las diferentes formas en las que se manifiesta esta actitud pecaminosa en el hombre. Bueno, pues no, menos mal a que no lo han conseguido, porque para nuestros oyentes, algunos lo sabrán, cómo se consiguió evitar una votación, porque trataban de hacerlo de una manera pues poco limpia, como siempre que se persigue la mentira, pues no hay manera de hacerlo de una manera limpia y abierta, y consiguieron los partidarios de la libertad, que estaban en minoría, evitar una votación que hubiera supuesto pues una barbaridad como es este atentado a la libertad de que tantísimos espectadores que necesitan, que quieren, que les da la gana y que tienen todo el derecho del mundo a que se les transmita la misa por televisión, la televisión pública, porque estamos en un país católico, de mayoría católica, pues estos señores, en base a su ideología sectaria y de calificativos que podríamos utilizar más denigrantes, pero no se trata de denigrar a nadie, sino simplemente de denunciar su falta de respeto por los demás, pues pretendían privarles de ese derecho, ¿no? Y no lo han conseguido. Pero bueno, esto que ya se ve que no podemos parar en la defensa de la libertad, porque es que hay mucho enemigo de ella a nuestro alrededor. Sigue diciendo Pío Mao, pero la patulea no se contenta con expresar sus ideas sobre la vida y la política, cree también que contradecirles es el verdadero pecado. Claro, el verdadero pecado hoy día es no pensar como ellos. De modo que los ataques, burlas y calumnias a la Iglesia, a la familia y a España son para ellos actitud de virtud. Pero parece que está lo permitido, lo que debe ser, ¿no? Que esto está... pero justo a la Iglesia Católica, ¿no? Sí, además eso, tiene que ser a la Iglesia Católica. Sí. Es decir, cualquier cosa... No se le ocurre ataques, esto... no los harán, a otras iglesias no las harán. No. Bueno, que no las hagan, no se trata de meterse con nadie, pero efectivamente lo único que les parece reprobable es lo que diga la Iglesia Católica. Y porque es un empeño general de todo ese grupo, ideológicamente muy concreto, de destruir la Iglesia, destruir a la familia, destruir a España también, porque esto de una manera o de otra también lo pretenden. Y todos esos actos de destrucción son para ellos la virtud, y cualquier discrepancia de sus andeces, dice el bueno de Pío Moa, una especie de sacrilegio. Y como también para empezar no son demócratas, arman una tremenda algarabía contra el obispo y exigen medidas contra quien se atreva a expresar ideas que les disgustan. Es que desde luego es que... En aras de la democracia, ¿no? Hasta una necia comunista se atreve a afirmar que Regpla no puede representar a los católicos, como si lo representase ella, dice este hombre. Claro, es decir, a ver, no puede representar a los católicos un obispo de la Iglesia Católica, dice una comunista que no está de acuerdo con lo que dice. Pero bueno, ¿y quién les va a representar? ¿Usted o qué? Es que, vamos, de verdad es que me consumo, yo me consumo. Seguimos. O vemos a un cretino con cierta habilidad literaria, se refiere a Pérez Reverte, no lo dice, pero lo digo yo, llamándole peligroso imbécil, que se ha atrevido a insultarlo, y hablando de meterle en la cárcel o expulsarle de España. ¿Quién será el imbécil aquí?, pregunta Pío Moa. Es increíble que, como decía antes, una persona que se le supone un nivel cultural y de educación pues muy por encima de la media, hasta el punto de estar ocupando un sillón de la Real Academia Española, que pueda llamar peligroso imbécil y de intentar meter en la cárcel o expulsar de España a una persona por exponer sus ideas, y además que, repito, no estaba exponiendo sus ideas, sino la doctrina de la Iglesia sobre tantas actitudes y conductas humanas que tiene obligación la Iglesia de exponerlas, porque es su misión. Sí. Es que no tiene otra misión que señalar el camino que la Iglesia considera más adecuado para el hombre, para salvarse o para condenarse. Tiene la obligación. Y viene aquí un señor a decir, como pretendían en la Guerra Civil Española muchísimos, expulsar de España a todos aquellos que piensan así, porque querían una España diferente, donde no hubiera libertad, donde solamente la única idea fuera la suya, la única verdad es la que dictara el partido, etcétera. Miles de cosas que, gracias a Dios, no cuajaron, pero ahora viene Pérez Reverte y 4 nostálgicos de esa ideología a intentar que se imponga otra vez en España. Pues muy bien, pues ánimo, vamos a otra vez a empezar, ¿o qué? Seguimos. Recuerda el episodio Solzhenitsyn,
cuando la marabunta progre lamentaba que al autor ruso le hubieran dejado salir del Gulag. Pues sí, esto ocurrió. Solzhenitsyn es un escritor que todo el mundo conoce, muchísima gente conoce, que estuvo preso por defender la libertad en los campos de concentración soviéticos en Siberia, y llegó un momento en el que se le puso en libertad. Y los progres españoles lo lamentaron profundamente. Sí. Lo lamentaron profundamente. Los amigos de la libertad, entre comillas, lamentaban que se hubiera puesto en libertad porque no era de su cuerda. Es decir, estos no son amigos de la libertad, son amigos de sus amigos. Y todo el que no piense como él, lo fusilarían de buena gana, estoy convencido. Ya lo intentaron en su momento y lo hicieron en muchísimos casos y parece que no se han corregido. Un grave problema, dice Pío Moa, de la izquierda española, que destruyó la oportunidad democrática de la República y está destruyendo la actual, consiste en creer que España es una finca suya, que la democracia consiste en que mande ella y que la libertad de expresión consiste en que se exprese ella y no los demás. La izquierda española se refiere. Repito, un grave problema de esta izquierda que destruyó la oportunidad democrática de la República y está destruyendo la actual, consiste en creer que España es una finca suya, que la democracia consiste en que mande ella y que la libertad de expresión consiste en que ella se exprese y no los demás. Llevan el espíritu del Gulag en la sangre, como las banderas rojas que suelen exhibir. Dice Pío Moa. Esto es un escrito político, pero a mí me ha parecido muy expresivo porque defiende la libertad. Aunque no enfoco la cuestión desde el mismo punto de vista que el obispo, como es lógico, este Pío Moa no es creyente. De hecho, Pío Moa fue un activista trotskista durante el franquismo y, bueno, como es un hombre honrado, se dio cuenta en un determinado momento de su error y se ha convertido a la verdad política. Todavía, que se sepa, no se ha convertido a la fe, pero con esa búsqueda desinteresada y honrada de la verdad, no sería de extrañar que también encontrara la verdad de la fe en algún momento, ¿no? Pero de momento fustiga las incongruencias, las mentiras y la falta de respeto y de libertad y de tantos valores democráticos y esperables hoy día en tantos movimientos políticos. Lo fustiga a la izquierda española porque carecen de esos valores de los que se le llena la boca, ¿no? Dice, y por supuesto no me van a hacer callar unas bandas de corruptos y cantamañanas gritones, beneficiarios o más bien parásitos de una democracia que nada les debe y a la que amenazan con sus chorradas, pues desde el punto de vista intelectual no son otra cosa. Efectivamente, desde el punto de vista intelectual es que son actitudes totalmente inconsistentes y que no tienen ningún tipo de consistencia, pero ahí están, ¿no? Son las que defienden medios de comunicación muy leídos en este país. Yo aprovecho de decir que hay mucho estúpido entre los católicos que da su dinero para mantener publicaciones que tienen esta pretensión, callar la voz de la libertad y de quienes la defienden. Pero ahí está. Tenemos un país un tanto curioso, un tanto raro, de mucha falta de congruencia, mucha miedo, mucha mirar para otro lado. Congruencia. A la gente no está dispuesta a hacer el más mínimo esfuerzo por defender lo que han recibido la mayor parte de ellos de sus padres, como consecuencia de un gran esfuerzo, que es, como digo, una sociedad donde rige de momento, en general, pues el derecho, la libertad y la libertad de expresión y tantas otras libertades, pero intentan cargarse esto, ¿no? Intentan cargarse, como es evidente, ¿no? En cuanto alguien pasa esto en este país, como es descalificar a un obispo por decir la doctrina de la Iglesia en una misa, pues es que es alucinante. No se entiende, ¿no? De cara al público, y es que ya ha dolido más por la cantidad de gente que ha tenido, o que ha escuchado, que ha seguido la homilía, ¿no? Sí, bueno, al final lo importante de esto es que nos sirva para volver a remachar, ya que este es un tema que levanta ampollas y que nosotros tenemos la obligación de defender la de verdad sobre el hombre, que la Iglesia nos ayuda a descubrir, pues en nuestro programa tenemos la obligación y el gusto de secundar esas enseñanzas e intentar transmitírselas a nuestros oyentes. ¿Hay mucha confusión respecto a la homosexualidad? Sí, pues vamos a intentar aclararlo.
Hay un personaje italiano que ha escrito cómo las considera las relaciones homosexuales la Iglesia Católica. Esto lo escribe un sacerdote de la Basílica de San Ambrosio y San Carlos Borromeo en Roma, y a mí me parece interesante que, si no nos da tiempo en este programa, en varios programas vayamos desgranando lo que él dice, porque es muy importante saber y que nuestros oyentes sepan cómo considera la Iglesia Católica las relaciones homosexuales. Según la moral cristiana, es una especie de forma de preguntas-respuestas como si fuera una entrevista, ¿no? Según la moral cristiana, ¿cuál es la diferencia entre orientación y acto homosexual? Pregunta. Una orientación, entre paréntesis, tendencia, inclinación homosexual, aun siendo objetivamente un desorden moral, no se considera en sí misma un pecado. Es pecaminosa solo en cuanto puede conducir a un acto sexual. El acto homosexual es, en cambio, un pecado grave contra la castidad. El acto homosexual excluye el don de la vida. Punto. No es el fruto de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No puede ser aprobado de ninguna manera. ¿Queda claro? Pero esto es lo que dice la Iglesia. Lo que dice la Iglesia. Desde siempre. Lo que dice la Iglesia. Y estamos diciendo lo que dice la Iglesia. Puede pensar lo que quiera, y que nos ayuda. Si alguien no tenía esto claro, pues es que estaba contaminándose de una presión brutal que hay en el ambiente para considerar bueno lo que no es bueno, considerar bueno lo que es malo para el hombre. ¿Qué es lo que le ha ocurrido al señor obispo, ¿no? Aquí queda bien claro un tema. Es decir, una cosa es la orientación sexual, que no puede considerarse un pecado. ¿Por qué? Porque hay personas... Ahí está el tema de que no se sabe exactamente por qué hay personas que la desarrollan y otras que no. Es decir, esa atracción sexual hacia el mismo sexo no puede considerarse un pecado en sí mismo. Lo que es un pecado es el acto homosexual. Es un pecado grave contrario a la castidad. Decir esto es una obligación, como decir también que es un desorden grave contra la castidad el acto heterosexual fuera del matrimonio. Es decir, que bueno, pues se me pueden cabrear los homosexuales porque le digan que no viven la castidad y que eso es un pecado. Pues sí, que se cabreen, pues como se pueden cabrear los heterosexuales cuando se les dice que no pueden tener relaciones extramatrimoniales porque es un desorden grave de la moral y que le perjudica como personas y acarrea un tremendo desorden tanto en su vida como en la de la otra persona como en la sociedad. Entonces, siempre que nos mencionan un camino erróneo, todos los que nos encontremos en ese camino nos vamos a sentir aludidos. Pero no por eso vamos a negar la verdad. Sí, decir, bueno, pues yo no lo acabo de entender, pero bueno, si usted dice eso, tiene motivos para decirlo, pues yo, como mucho, pienso lo contrario. Vale, de acuerdo. Pero yo no voy a intentar silenciar a quien diga que eso es un camino erróneo, por mucho que a mí no me convenga lo que me están diciendo, porque me gustaría escuchar lo contrario, ¿no? Vamos a terminar insultando, ¿no? Porque no estás de acuerdo con él. Seguimos. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia respecto? No por mucho tiempo, porque quedan 3 minutos. Solo, pero si es una pregunta de 50, solo 3 minutos. O sea Solo que esto nos va a dar para 50 programas. Bueno. Sí. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia respecto a las relaciones homosexuales? Dice, la Iglesia dice sí al respeto de la persona homosexual, quien por el hecho mismo de ser persona es digna de respeto. No se puede olvidar que la persona humana, en cuanto fue creada a imagen y semejanza de Dios, precede y trasciende la sexualidad misma y el propio orientamiento sexual. Dice sí a la despenalización de la homosexualidad en el ordenamiento jurídico estatal, es decir, que no es partidaria la Iglesia para nada de que haya penalización de la homosexualidad en el ordenamiento jurídico. Dice sí a la distinción entre el pecador y el pecado, es decir, que una cosa es decir que una conducta es pecaminosa y otra cosa es descalificar a las personas, que no es nadie, ni la Iglesia no es nadie, y nadie encontrará más comprensión, más delicadeza y más respeto que el que van a encontrar en la Iglesia. Los pecadores, por definición, donde van a encontrar acogimiento y comprensión es en la Iglesia. En los demás sitios le van a dar bofetadas por todos los lados, por mucho que le adulen diciendo, ay, qué bueno eres y qué conducta tienes más moderna. Eso es un desastre. El que auténticamente quiere a una persona, cuando la ve fuera del camino, en el error, le intenta corregir, le comprende, le ayuda. Eso es lo que hace la Iglesia con todos los que se desvían del camino recto, entre ellos los que practican la homosexualidad.
Al respecto de los derechos, dice sí al respeto de los derechos específicos de los individuos, de los cuales todos gozamos en cuanto a personas y ciudadanos, independientemente de la orientación sexual. Pero si me quedaban 3 minutos ya no debe quedar ninguno. No, ninguno, vale. En absoluto. Bueno, pues muy bien. Como si Dios quiere no será el último programa, pues seguiremos en otros. Así es que, esperando que haya servido el programa para lo que hemos dicho al principio, para contribuir a aclarar ideas, pues nos despedimos de todos nuestros oyentes agradeciéndoles su atención. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.